Atención a esta hora, padres de familia, porque vamos a conversar con Justo Zaragoza. Él es presidente y fundador de Educación al Futuro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya estamos terminando el año, hay algunos colegios que incluso están ya en la semipresencialidad y se espera que para el 2022 los colegios puedan volver a abrir sus puertas y recibir a los alumnos, evidentemente respetando todos los protocolos de bioseguridad. Pero hay algo que preocupa a los padres de familia más allá de los temas sanitarios, que evidentemente nos tienen que preocupar a todos, es el cobro que están realizando las entidades educativas, las instituciones educativas, y es que el 60% de los colegios pretenden cobrar las tarifas prepandemia. Y precisamente para hablar de este tema nos enlazamos con el señor Justo Zaragoza, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar aquí en 24 horas mediodía. Señor Zaragoza, muchas gracias por estar con nosotros. El 60% de los colegios va a cobrar la pensión prepandemia. Evidentemente esto es un golpe para las ya golpeadas billeteras y bolsillos de los peruanos y de los padres de familia. Así es, Paco, muchas gracias por la invitación. En realidad, creo que acá hay que entender el contexto, ¿no? En el 2020, pues hubo un descuento producido por la crisis generada por la pandemia y como consecuencia de ello hubo un descuento de aproximadamente 20% en las pensiones. Estas fueron muy diversas, algunos colegios hicieron un descuento entre 10 y 15% y otros hicieron un descuento mayor. Cada año, al final del año, los colegios informan sobre las pensiones que van a regir en el siguiente año. Entonces, el año pasado, nosotros registramos que el 50% de los colegios habían incrementado sus pensiones en aproximadamente 5 a 6%. Con lo cual, el descuento que tenían del 10 al 15% se había cortado. Este año, considerando un incremento parecido, entonces vamos a tener que un grupo de colegios van a volver a las pensiones prepandemia. Sin embargo, hay colegios que han hecho descuentos mayores del orden del 30 o 40%. Y para ellos va a ser más difícil de un solo tramo subir las pensiones hasta las tarifas prepandemia. Ahora, esto en realidad se explica porque volver a la presencialidad hace que los colegios tengan mayores costos. Tienen que contratar personal de vigilancia, de las áreas de ingreso, la limpieza, pero también tienen recibos de agua, de luz que no les ha afectado en la educación virtual. Pero además hay que hacer mantenimiento a los locales, a los mobiliarios, a los laboratorios. Entonces los colegios están incurriendo y van a incurrir en gastos mayores. Y naturalmente estos costos lo tienen que trasladar hacia las pensiones para cubrir eso. Entonces, ese es el entorno en el que en este momento están los colegios y muchos de ellos, así como muestras en los videos, lo que tenemos es que los colegios están empezando con los proyectos pilotos de la presencialidad. Entonces, en tanto sabemos que hacia finales de año la vacunación va a llegar a los niños de 12 a 17 años, entonces para el próximo año vamos a tener todos los estudiantes de secundaria prácticamente vacunados. A la fecha, además, los docentes hay más de un 80% que ya están vacunados. Entonces, en ese escenario, la presencialidad está más que asegurada, ¿no? Así es. Ahora, señor Zaragoza, yo quería preguntarle por el tema de los costos, para que los padres de familia sepan y estén precavidos, ¿no? Y alertas de cuánto van a ser las pensiones de los colegios de sus hijos. ¿Hay algún portal en donde pueden ellos ingresar para precisamente ver cuál va a ser el costo de las pensiones que van a tener que pagar el próximo año? Porque claro, ya si es presencial se justifica un poco
el incremento de las pensiones o el regreso a las pensiones que se tenían antes de estos casi 2 años que hemos vivido en pandemia. Pero ¿dónde encuentra el padre de familia esta información para tenerla clara, para tener la cancha no pintada antes del inicio de clases el próximo año? Claro, nosotros editamos anualmente la guía de colegios, ¿no? Y creo que en la pantalla tienen la dirección web, que es www.guiadecolegios.pe, y ahí tenemos la guía de colegios para descarga gratuita. Entonces todos los padres de familia, los educadores, quienes quieran, pueden ingresar libremente y pueden, se registran y hacen una descarga. Y ahí van a poder tener los colegios un ranking de precios por distrito. Tienen cada colegio con una ficha de datos, es decir, qué ofrece, cuáles son las facilidades que tiene, el equipamiento, los datos de contacto, la filosofía del colegio, la especialización que tienen muchos de ellos. Entonces hay toda esta información, pero además en el primer capítulo tenemos artículos de cómo elegir un colegio para aquellos padres de familia que en este momento tienen a sus pequeños de 3, 4 años y están buscando un colegio. Entonces, aquí hay amplia información sobre el mercado educativo, sobre las opciones que tienen, sobre también talleres para las vacaciones útiles, también los talleres de apoyo, digamos, psicológico, profesional, que necesitan muchos padres de familia. Entonces, aquí nosotros les brindamos información gratuita, libre, en nuestro portal guiadecolegios.pe. Así que ahí invito a todos los padres de familia y a todas las instituciones para que puedan descargar la guía. Nosotros estamos actualizando en este momento y próximamente vamos a colocar la información de las pensiones del 2022. Ahora tenemos la información del 2021, ¿no? Esto es importante, señor Zaragoza, y me lo están preguntando también a través de las redes sociales. ¿Ustedes han registrado casos de colegios que han aumentado o que van a aumentar para el 2022 las tarifas de las pensiones? En este momento los colegios todavía están a tiempo para que empiecen a cursar la información a los padres de familia. Entonces todavía es prematuro, pero lo que sí prevemos es que, volviendo a la presencialidad, tal con el ejercicio que yo he hecho, un 60% va a regresar a sus pensiones de prepandemia. Y eso significa que va a haber un incremento porque hay mayores costos, como le explicaba. Entonces, eso es de prever. Ahora, los colegios, de acuerdo a ley, están en la facultad de informar de estos incrementos en el último trimestre de estudios. Es decir, próximamente seguro estarán recibiendo los padres de familia cómo va a ser las indicaciones, no solo de precios, sino las indicaciones de cómo va a ser el año lectivo del 2022. Dentro probablemente tengamos la educación híbrida, ¿no? Un porcentaje de estudiantes en el aula y otro porcentaje desde sus casas que van a seguir las clases virtuales. Y probablemente esto se intercambie tal como está ocurriendo en muchos países esta modalidad, ¿no? Entonces, ahora, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora, hay otra pregunta interesante con respecto a las cuotas de ingreso de los colegios, sobre todo para los alumnos que van a cambiar de colegio o que los más pequeñitos van a ingresar a un nuevo colegio. ¿Tienen información también en esta guía de padres sobre estas cuotas de ingreso? Así es, nosotros también dentro de la guía de colegios, también dentro del ranking de costos, también está la cuota de ingreso. Lo que puedo adelantar en este momento es que las cuotas de ingreso el año pasado no han subido, no menos el 5% ha subido, y este año podríamos decir que tampoco va a subir, porque la lógica del incremento de la cuota de ingreso está muy relacionado a la demanda de vacantes, a la demanda de estudios, y cuando hay muchos padres de familia peleándose por una vacante,
la cuota de ingresos suele subir. Pero en un escenario como el que estamos ahora, de recesión, de problemas económicos, normalmente no ocurre. Entonces, los colegios incluso dan facilidades para el pago de las cuotas de ingreso. Entonces, yo diría que las cuotas de ingreso, en términos globales, más del 80-90% se van a mantener. Claro, Y esa se lo información pregunto. la pueden descargar desde la guía de colegios que ahora mismo está en nuestro portal. Ahora, se lo pregunto también porque hay muchos padres de familia que lamentablemente debido a la crisis económica se van a ver obligados a cambiar de colegio a sus hijos, ¿no? Los niños que probablemente estaban en un colegio A van a tener que pasar a un colegio B ahora que empiecen las clases presenciales y eso evidentemente también va a implicar el pago de una nueva cuota de ingreso y evidentemente eso va a significar una nueva preocupación para los padres de familia desde el punto de vista económico, porque algo que evidentemente ningún padre va a sacrificar es la educación, invertir dinerito en la educación de sus hijos. Entre el año pasado y este año, cerca de 500.000 de estudiantes se han trasladado de colegio. Se han trasladado a colegios de menor costo. O un grupo, cerca de 300.000, han llegado a la escuela pública. Es probable que algunos de estos estudiantes de la escuela pública retornen a la escuela privada. Y esto porque va a depender mucho de cómo el Ministerio de Educación prepare la educación para el próximo año. Porque ahora mismo tenemos que esos 300.000 estudiantes que han llegado a la escuela pública, muchos de ellos están tomando clases en instituciones que físicamente están muy lejos. La virtualidad permite eso sin ningún problema, pero cuando volvamos a la presencialidad, eso sería un caso muy complicado, porque los padres de familia no van a llevar a sus hijos a 2 o 3 distritos de distancia, y en cuyo caso es probable que muchos retornen a la escuela privada, que esté dentro del distrito, que esté en el barrio, dentro del entorno, ¿no?, más cercano. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, pero eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que la escuela pública hasta ahora todavía no nos ha informado bien de cómo está previendo el inicio de clases el próximo año. Y es que hemos tenido un cambio de ministro en un corto tiempo cuando venía planificando, y eso ha retrasado porque el nuevo ministro, la nueva gestión, está volviendo a empezar lo que el ministro Juan Canillo ya había planeado. Entonces, esos retrasos complican al sistema educativo, mientras que en el sector privado los colegios ahora mismo están en programas piloto, están empezando a trabajar, están planificando, y entonces hay mayor organización. Y los padres de familia, como tú dices, bien preocupados por la educación de sus hijos, seguramente un porcentaje importante van a regresar a la escuela privada. Ahora, hay un tema que también es importante tocar, y aprovecho de conversar con usted sobre este tema, señor Zaragoza, y es el de los pequeños colegios privados, colegios que muchas veces funcionan en casas o en espacios que han sido habilitados para funcionar como colegios y que no tienen una infraestructura adecuada. Y existe actualmente un debate, sobre todo en la comunidad académica, sobre si estos colegios que han funcionado y funcionan en muchísimos distritos de nuestro país van a tener la posibilidad de adaptarse a esta nueva normalidad, es decir, van a tener la infraestructura adecuada para respetar los protocolos de bioseguridad y todas las exigencias que le está haciendo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, evidentemente, para poder iniciar clases de manera segura y no poner en riesgo la salud de los pequeños y de los estudiantes en general. Bueno, aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Uno es, por ejemplo, los nidos, ¿no? Los que llamamos nidos, que funcionan en unas casas, en lugares, espacios pequeños. La ventaja de los nidos es que tienen poco alumnado, tienen en promedio 50 estudiantes, y los estudiantes son del entorno. Entonces acá lo que tienen que buscar es formas ingeniosas de trabajar, por ejemplo, tener horarios extendidos hasta la tarde, y entonces tener por tramos, de tal forma que si el nido tenía un aforo de 50 alumnos, probablemente puedan tener de 15 en 15 en 3 horarios, por ejemplo, ¿no? Esa es una forma. La ventaja en el caso de los nidos es que al estar dentro del entorno del barrio,
no necesitan, por ejemplo, de transporte público ni nada de estos que son otra parte de los riesgos. Así es. Entonces ahí creo que no va a haber mayor problema y de hecho ahora mismo ya se están implementando las clases así porque a quienes más ha afectado este problema en la pandemia han sido a los más pequeños, a los estudiantes de inicial. Y ellos más que nadie necesitan la educación presencial. Entonces, creo que desde ese punto de vista hay un alivio para ellos. Ahora, los colegios, los otros colegios pequeños también van a tener que buscar formas imaginativas para lograr el distanciamiento dentro del espacio que tienen, ¿no? Entonces, justamente este momento tenemos lo que falta de octubre, noviembre y diciembre son épocas muy buenas con una pandemia a muy bajo nivel, con una vacunación que avanza. Es un excelente momento para hacer las pruebas, para ver los proyectos pilotos, para adecuar, para tomar todas las consideraciones para que en el 2022 tengamos un inicio seguro y con todos los protocolos ya aprobados, ¿no? Entonces, así es, señor Zaragoza. Yo le agradezco muchísimo su participación. Se nos quedan muchísimos temas en el tintero que podríamos seguir conversando, así que lo invitamos para seguir hablando sobre el tema de los colegios en una próxima oportunidad aquí en 24 horas, mediodía. Ya lo sabe, si usted necesita información, guiadecolegios.p, van a poder acceder a la información para tomar la mejor decisión con respecto a la educación de sus hijos. A esta hora tenemos